paz a vosotros, hermanos. Sean tan amables en tomar sus lugares. Creo que sí, ¿no? Y si no, hablo más recio para que me escuchen, pero creo que sí. La última vez que estuve aquí, en este lugar, recuerdo bien, prediqué a la Iglesia de Dios. En esta ocasión, quiero predicar sobre quién es Dios. Pero antes de esto, a mí me gustaría hacer un par de preguntas. Una pregunta de este lado y otra pregunta de este lado. A los hermanos de este lado, pues me gustaría que levanten la mano los que no son obreros, porque los que no son obreros, que levanten la mano para que pueda decir. Muy bien. Pues hermano, sí, aquí de este lado le voy a preguntar a mi hermano joven. Veo que puros obreros hay aquí. Acá tenemos dos que no son obreros. A mi hermano le voy a preguntar. Hermano, de este lado le preguntaría a usted. No sé cómo se llama. Hermano Amador, la pregunta para usted sería, ¿cómo entiende usted 1 de Timoteo 3:16? Si lo lee, por favor. Sí, hermano. Dice así: y sin contradicción grave es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Bueno, hermano, pues yo no había meditado en este pasaje, pero pues aquí dice que nuestro Dios ha sido predicado, ha sido manifestado a los gentiles, y pues así como dice, así yo creo, o sea, yo aseguro, afirmo que así lo es, porque gracias a Dios por haber escuchado, por la persona que nos habló a nosotros de este Dios tan poderoso. Por eso es que estamos aquí, y no sé si usted o haya Dios contestado correctamente o algo. Si no, quiero que me corrija, hermano. Muy bien, hermano. Gracias por su participación. ¿Escucharon lo que dijo mi hermano, verdad, hermanos? ¿Escucharon lo que dijo mi hermano? Ok, fíjense bien, porque eso vamos a explicar ahorita. A mi hermano joven, que levantó la mano de este lado, ¿nos puede leer San Juan capítulo 14, del verso 8 al verso 10, y le da una explicación? San Juan capítulo 8. Sí, San Juan 14, verso 8. San Juan capítulo 14, 8 dice, dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Yo sé que quiere Felipe, dice que... Más hasta el verso 10, hermano. 9 y 10, ok. Sí, del 8 al 10. 8 y 10, ok. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto el Padre. Como pues dices tú, muéstranos el Padre.
¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. ¿Cómo lo entiende, hermano? Lo entiendo que Jesús es como el mediano, como Él habla de lo que Él es como, Él es el que da, o como tiene una conexión con Dios y pone las ideas y el amor de Dios en palabras en el mundo. Gracias, hermanos. Hermanos, veníamos en el camino y decimos, ¿qué vamos a predicar? Vamos a predicar de las obras de la ley. Está bueno ese tema. Vamos a predicar de los libros del mar muerto. Pero no, vamos a predicar algo más que es más común dentro de nuestra iglesia. Y es a veces me siento mal que seamos la iglesia de Dios y que no podamos dar una explicación acerca de quién es Dios. La pregunta de quién es Dios, dependiendo a quien le hagan la pregunta, es la respuesta. Si le preguntan a los musulmanes quién es Dios, pues los musulmanes van a decir que Dios es Alá. Y si le preguntan a los indios, dependiendo de la religión, porque hay varias religiones, pero la más común es el hinduismo, que cree en Brahma, va a decir pues es Brahma. Y si le preguntan a los chinos van a decir quién es Dios. Ellos no van a decir que es Brahma ni que es Alá. Ellos van a decir que es Buda. Y si le preguntan a los cristianos quién es Dios, los cristianos dan su respuesta. Porque para el mundo los cristianos no es la iglesia de Dios. Para el mundo los cristianos es la iglesia católica y los protestantes. Y nosotros ni somos católicos ni somos protestantes. Somos la iglesia de Dios. Pero cuando le preguntan a los tales cristianos, contestan Dios, porque el mismo credo de ellos define: Dios es la Santísima Trinidad. Y le preguntan, ¿y quién es la Santísima Trinidad? Y contestan, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que haya tres dioses, hay un solo Dios, pero tiene tres manifestaciones. Así es, y los protestantes tienen similitud, nada más que ellos dicen que Jesús es Dios. Para ellos Jesús es Dios. Entonces, nosotros diferimos tanto de los protestantes como de los católicos, porque nosotros somos, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos, aquella vez, pero hay que estar bien seguros, somos la iglesia de Dios y creemos muy diferente. Creemos muy diferente a ellos. Vamos a ver San Juan capítulo 17, verso 1. Perdón, nos vamos a ir al verso 3. San Juan 17, verso 3. ¿Están ahí, hermanos? Porque sí voy a preguntar, no crean que voy a predicar y ya. Amén. No, cuando yo termine voy a preguntar a ver si se entendió la predicación. Dice así: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Dice, esta empero es la vida eterna, es decir, en esto consiste la vida eterna. ¿En dónde? ¿En qué? En conocer al Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿Sí, hermanos? ¿Sí se entiende eso, verdad? Ok. Entonces vamos a reafirmar esto con Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9, verso 23. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice así:
Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Fíjense, hermanos, que un hombre cuando tiene mucho dinero se alaba de su riqueza. No, ¿cuánto vale? No, es que lo que valgas te pago, ¿cuánto vales tú? Te pago. Sí, yo veo cómo hablan con esa prepotencia, sintiéndose muy ricos. O los valientes, yo no le tengo miedo a nada, ni a quien sea, no tengo miedo. Es más, no conozco el miedo, como dice esa canción, ya lo habían repartido cuando yo nací. Dice, ni se alabe el sabio, pues yo sé mucho, sé más, hablo tantos idiomas, tengo tanta preparación. Dice, no se alabe el rico en su riqueza, no se alabe el valiente en su valentía. ¿En qué se debe de alabar el hombre? En que me conocen, dice Dios. En esto se han de alabar, en que conocen a Dios. ¿Sí, hermanos? Porque no todo el mundo lo conoce. No lo conocen. Entonces nosotros sí lo conocemos. Y vamos a demostrar por qué sí lo conocemos. Fíjense, hermanos, que para hablar de Dios, sí, nosotros lo definimos por sus atributos. Voy a hablar de unos 3 de ellos. Quiero que veamos Deuteronomios capítulo 33, Deuteronomios 33 y el verso 27. ¿Están ahí, hermanos? Deuteronomios 33, verso 27. ¿Sí, hermanos? Dice así: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echará delante de ti al enemigo y dirá: destruye. Aquí a la palabra que me quiero referir en este texto, no a explicar el texto, sino lo que quiero decir, que uno de sus atributos que tiene Dios es que Dios es eterno. Cuando hablamos de que es eterno, eterno se define como el que no tiene ni principio ni fin. Y también el que no muere, porque si se muere ya no es eterno. Eterno es que no tiene ni principio ni fin y no muere. ¿De acuerdo, hermanos? Ese es uno de los atributos que tiene Dios. Vamos a hablar de otro atributo. Quiero que veamos, hermanos, Lucas capítulo 1, 37. Dice así, Lucas 1:37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Sí se entiende este texto, verdad? Que Dios es omnipotente, es todopoderoso. ¿Hay algo que no pueda hacer Dios? Todo lo puede, no hay cosa imposible para Él. ¿Sí, hermanos? Ya llevamos dos atributos. Uno, que es eterno. Otro, que es todopoderoso. ¿Sí, hermanos? Voy a hablar de uno más. Quiero que veamos, hermanos, a Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17, dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio, Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al solo sabio, es decir, que es omnisciente. Todo lo sabe, hermanos. Ok, entonces aquí ya hemos dicho 3 atributos que tiene Dios. Que es eterno, es decir, que no puede morir.
que no tiene principio ni fin. El otro es todopoderoso, todo lo puede hacer. Y el último que acabamos de ver, todo lo sabe. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos, si aquí tomamos como base esto para poder hacer una diferencia entre Dios y su Hijo. Vamos a ver, hermanos, quiero que leamos entonces Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 3, verso 14. ¿Están ahí, hermanos? Apocalipsis capítulo 3, el verso es 14. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Cristo. ¿Quién es el principio de la creación de Dios? Él fue el primero que crearon. Él es testigo. Él es el testigo fiel. Él vio cuando se hicieron todas las cosas, porque Él fue hecho primero que todos los ángeles, que todo. Él fue el primero el primer ser que creó Dios, su Hijo. ¿Tiene principio? Sí. ¿Por qué tiene principio? ¿Quién lo creó? ¿Dios tiene principio? No. ¿El Hijo tiene principio? Sí. Entonces, cuando Él es eterno también, era eterno, viene, muere y resucita para la vida eterna. Relativamente también Jesús es eterno, pero como su Padre no. Dios es total, eterno totalmente. Decíamos que Dios es eterno, y si es eterno, no puede, ¿qué, hermanos? No puede morir. ¿Jesús murió? Sí, murió. Entonces hay una diferencia entre Dios y Jesús. ¿Sí? También, hermanos, quiero que veamos este texto. San Mateo, capítulo 24, verso 35 y 36. San Mateo capítulo 24, verso 35 y 36. Dice así, habla nuestro Señor Jesucristo y dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo Jesús. ¿Sabía todas las cosas? ¿Sabe todas las cosas Jesús? No, ni aun los ángeles. ¿Quién es el único que sabe todas las cosas? ¿Quién? Dios. Porque decíamos que es omnisciente, todo lo sabe. Decía el día y la hora. ¿Jesús dice mentiras? ¿Jesús dice mentiras? No, dice el día y la hora, nadie la sabe. El único que la sabe es Dios. Hermanos, decíamos que haciendo reflexiones, es que en mi predicación lo que estoy haciendo es demostrando quién es Dios y quién es el Hijo. Creemos diferente a los católicos, creemos diferente a los protestantes. Nosotros tenemos un solo Dios, porque así dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No, que son tres en uno, no, es uno solo. Es uno solo. Y muy diferente al Hijo. ¿Sí, hermanos? Estoy marcando las diferencias entre nuestro Dios y su Hijo Jesucristo. Por eso decía: esta empero es la vida eterna, que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo al cual tú has enviado.
¿Sí, hermanos? ¿Se entiende? Ok. Decían, sí, porque hay gente que, los absurdos, cuando hablamos de los absurdos de Dios, es Dios tan poderoso, que puede hacer un puente tan inmensamente largo que nadie lo pueda cruzar. Y lo puede hacer. Él tiene ese poder, porque es todopoderoso. Entonces, ¿por qué no lo hace? No lo hace porque Dios es infinitamente sabio y no va a hacer cosas. ¿Para qué va a hacer un puente que nadie va a cruzar? ¿Sí me entienden, hermanos? Es un absurdo eso. Decían, como esto, hermanos, podemos poner más ejemplos. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dicen, no, que todo lo puede hacer. Sí, Dios no puede mentir, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sí, hermanos, hay cosas que Dios no puede hacer porque por su sabiduría, su infinito poder, no puede hacer esas cosas. Quiero que veamos, hermanos, aquí en San Juan, capítulo 1, verso 18, para responder la pregunta que le hicimos al hermano. La primera pregunta que hicimos al hermano, vamos a responder esa pregunta. San Juan capítulo 1, verso 18, perdón. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Vamos a ver ahora el capítulo 5, verso 37. Dice así: y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí, ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Hermanos, si a Dios nadie le vio jamás, ni nadie ha oído su voz, ni nadie lo ha visto jamás, el texto que le damos al hermano que nos lo explique, vamos a regresar a él. Primero de Timoteo 3, 16. Dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Aquí dice que Dios se ha manifestado, dice, grande es el misterio, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en carne. ¿Es verdad que Dios se manifestó en carne? ¿Quién fue el que se manifestó en carne? ¿Dios o Jesús? Eso. No fue Dios, Jesús es el verbo, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Sí, hermanos? ¿Nacido de qué? De mujer. Y se hizo carne. Entonces, ¿por qué dice este texto? Hermanos, esta traducción que tenemos es en español. Ustedes han de entender que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Y que para las traducciones, pues hubo quienes hicieron las traducciones al español. Y aquí hay una equivocación, porque en el original van a encontrar el pronombre que dice, Él fue, grande es el misterio de la piedad, Él fue hecho carne. ¿Hablando de quién? De Jesús, no de Dios. De Jesús. Entonces, aquí, hermanos, ¿cómo se tropieza la gente?
Créanme, hermanos, aquí está Arsenio y Benjamín. Traíamos textos más difíciles de explicar y de preguntar. Decíamos, no, mejor vamos a ir a unos más suaves, más ligeros. No sabemos, a lo mejor solamente que nosotros preguntemos y la congregación nos conteste, entonces vamos a otro nivel. Porque ¿cómo vamos a enseñarles algo que ya saben? No. Queremos que lo que expliquemos la congregación lo entienda. 2 palabras, pero bien entendidas. Porque ahorita les voy a preguntar. La otra pregunta, hermanos, que hacíamos aquí al hermano, que era de San Juan 14, vamos a leer otra vez. San Juan 14, 8 al 10. Dícele Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has visto, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace la obra. ¿Cuántas de las veces nos muestran ese texto para decirnos, es que Jesús es Dios? Porque ahí dice que Dios está en Cristo Jesús. Y el que vea a Cristo ve a Dios. Entonces, ¿cómo explicaríamos Gálatas capítulo 2, verso 20? Gálatas capítulo 2, verso 20. Dice así. ¿Están ahí, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si Pablo dice que Cristo vive en él, entonces quiere decir que Pablo es Cristo, porque las mismas palabras que dice Pablo las dice Cristo. Dios está en mí. Dice Pablo, Cristo está en mí. No vivo ya, amor. Yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Hermanos, entendiendo el propósito de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo trataba de hacer la obra de nuestro Señor Jesucristo, predicar el Evangelio, entendiendo Jesús la obra de Dios. Jesús hacía lo que Dios le decía. Eso es, no que, pues es que como dice, ya está Dios en Cristo, ya Cristo es Dios. No, hermanos. Pero en fin, voy a hacer preguntas ahora sí. Ya terminé, hermanos. Podríamos ampliar más, porque hay muchas cosas, pero este terreno de Dios es inmenso. Ese terreno de Cristo es inmenso. Los judíos tienen un punto diferente acerca de Cristo Jesús y nosotros también tenemos diferencias entre ellos y nosotros, porque para ellos no es el Mesías, para nosotros sí lo es. Y podríamos hablar más de eso, rebundar sobre eso, rebundar sobre esas cosas. Pero, hermanos, yo creo que lo que hemos hablado, si se entendió, ahorita lo vamos a probar. ¿A quién le preguntaré? Aquí a mi hermano, a usted, hermano, que está aquí al frente. La pregunta sería, ¿con qué mostraría que Jesús y Dios son diferentes? Dentro de lo que prediqué, porque hay muchos textos. Va a decir, pues entrando a Samaria, ¿a dónde entra Jesús? Jesús con sus discípulos. Va entrando a una ciudad y le pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Y dice,
Pues unos dicen que eres Juan, otros Pedro, pero tú ¿quién? ¿Ustedes quién dicen que? Y le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Hay muchas respuestas, pero vamos hablando de lo que prediqué. ¿Cómo haría usted, cómo haría una explicación a la gente para decir, son diferentes? ¿Cómo, hermano? Bueno, primeramente, entre tantas cosas, de que Dios es increado, nadie lo ha creado. Y a Jesucristo, evidentemente, Dios lo creó. Muy bien, hermano, gracias. Fíjense, hermanos, que en una ocasión allá en Houston, llegué a comer a un restaurante. Y al entrar al restaurante, estaba una camioneta, más bien llegué y me estacioné para entrar al restaurante. Y venía saliendo una señora que tenía una camioneta con letras grandes. Jesús es Dios. Y era argentina. Le digo, ese anuncio está mal. Oh, sí, le digo, sí. Jesús no es Dios. Y me pongo a explicarle, mire, Jesús, a Dios nadie lo ha visto. Y mire que, perdón, hablando de las diferencias. Y le pregunté yo, ¿me entendió? Sí, tiene razón. Le dije, mire, aquí también dice que no es Dios. Y hermanos, cuando terminé de explicarle, pues ese espíritu, Jesús, también tenía materia como nosotros, y a Dios nadie. Me esforcé explicando, me entendió, y dijo, sí, ya le entendí. Qué bueno. Y le digo, ¿Jesús es Dios? Sí. Y yo, híjole, no me vayan a hacer aquí así también, hermanos. ¿Jesús es Dios? Eso. Es todo, hermanos. Pasa a vosotros.